A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están escuchando en este momento. Siendo hoy las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Hoy, 6 de abril de 2024. Muy buenos días al magisterio y a todos los trabajadores que nos están acompañando en este momento. No olviden que pueden ver nuestros informes en las diferentes páginas de Renovación Magisterial, como es Facebook Live, Renovación Magisterial, también la página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán las actualidades de los sucesos a nivel nacional. También síganos en X, en @encuentrospeda, @renovación magisterial. Buenos días, Carlos, buenos días, Jairo, buenos días a todos los que nos están viendo en este programa. Bueno, hoy es un día muy importante porque se va a dar un informe acerca de lo que está viviendo o lo que estamos viviendo nosotros los docentes relacionado con la salud. Nos van a aclarar de pronto expectativas, nos van a decir qué viene de nuevo y cuáles son los cambios y en qué nos favorece este nuevo modelo de salud. Y también pues todo lo sucedido o los sucesos que se vienen visualizando a nivel nacional. Bueno, empezamos entonces con Encuentro con Salud y la salud en Colombia. La caída de la reforma a la salud, pérdida para los trabajadores colombianos. Invitamos a la doctora Edilma Marlene Suárez, exdirectora de Talento Humano del Ministerio de Salud, integrante del colectivo Malo. Y a Jairo también. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están, Jairo, Marta Liliana, a toda la audiencia, un cordial saludo. Marta, muy buenos días. Dilma, muy buenos días. Un gusto tenerla nuevamente aquí en el programa con temas muy importantes y de interés nacional que tienen que ver con la salud. Sí, temas demasiado relevantes, Jairo y Edilma. Bueno, entonces empecemos. Bueno, Edilma, muy buenos días nuevamente. Nosotros sabemos pues que el conocimiento sobre lo que está pasando con la salud es muy importante para nosotros los colombianos. Esta semana pues hubo noticias muy lamentables que tienen que ver con la salud. Entonces, por causa de 9 congresistas irresponsables, la salud, que es un derecho de los colombianos y los estados colombianos que van en limbo. Y están diciendo ellos que recuperaron la salud para los colombianos. Entonces yo le preguntaría a Dilma, ¿qué es lo que realmente recuperan los dueños de las EPS y qué es lo que realmente nosotros los trabajadores perdemos, los trabajadores colombianos? Bien, pues lo que pasó esta semana, como lo menciona Jairo, es muy grave. Primero porque pone en evidencia el poder que tienen las EPS y la compra, el dinero que le han girado a partidos políticos, a 9 senadores de la República que priorizan los negocios de las EPS, y lo peor de todo es que esto es como volver a la colonia. Estamos hablando de Sanitas Internacional, de Keralty, y cómo estos 9 senadores lo que hacen es proteger el negocio de un empresario español, diciendo que están defendiendo la salud de los colombianos cuando no es así. Entonces lo que estamos viendo es cómo el poder de una empresa internacional está imponiéndose ante el gobierno colombiano y ante las necesidades de la población colombiana. Entonces lo primero es evidenciar la captura corporativa
que hace esta entidad internacional, del legislativo, de los senadores y de partidos políticos que fueron elegidos para que legislaran a favor de los derechos de la ciudadanía y de la población colombiana, y que de una manera descarada, porque ellos mismos dijeron que esos no eran impedimentos, después de que Wilson Arias muestra cómo estas diferentes entidades, no solamente Keralty, sino otros dueños de EPS que están denunciados, además están en procesos de investigación por corrupción, ellos consideran, votan que no es un impedimento ya tenían todo concertado para hundir, para archivar la reforma a la salud, porque recordemos que la reforma a la salud lo que pretende es, primero, que los recursos públicos sean administrados por entes públicos. Segundo, que se establezca el giro directo sin intermediación, como está actualmente. Las EPS dicen a quién se le debe pagar primero o a quién no. Y pues lo que vamos a ver es que también esta semana, precisamente el día en que se hundió la reforma a la salud, la doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, mostró en una rueda de prensa cómo las EPS, estas especialmente Keralty Sanitas Internacional, se paga a lo que quiere, le paga en primer lugar a sus IPS, o sea, cómo tiene el negocio redondo, ¿no? Y lo tercero que se busca con la reforma es poder redistribuir los recursos de tal manera que no estén centrados en el alto costo, es decir, solamente cuando la persona ya tiene un cáncer avanzado, sino distribuir, girar los recursos hacia el nivel de atención primaria en salud para que las personas puedan recibir en sus hogares la atención de equipos de salud, diagnosticar oportunamente, recibir un tratamiento oportuno, exámenes oportunos, y no cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que está en juego, que luego se mostró el mismo día con la intervención de Sanitas y luego con la intervención de la nueva EPS. Entonces, pero además de manera escandalosa, también podríamos decir el papel de los entes de control. Y hay una denuncia que hay que hacer, y es que en 30 años, o específicamente desde la ley 100 entra a ser vigente en el año 93, y muy tempranamente ya la sentencia T760 empieza a mostrar, la misma Corte Constitucional, los problemas que tiene de manera temprana el sistema de salud, la T760, posteriormente la ley estatutaria. Cuando sale la ley estatutaria, el primer opositor de la ley estatutaria se llama Alejandro Gaviria, él que dice ser tan conocedor, pero además contarle a la ciudadanía que fue Alejandro Gaviria, ya han sido todos estos exministros. Alejandro Gaviria flexibilizó las normas financieras, contables, los requisitos que debía tener una EPS para ser habilitada y entrar en funcionamiento. Entonces Alejandro Gaviria empezó a flexibilizar, tuvo un papel, una complicidad también con lo que ha venido ocurriendo con Salucop, con lo que ocurrió con Salucop, la pérdida de dinero de Salucop, la inversión de recursos públicos que hizo luego con Medimás, que fue una sociedad que reunió diferentes IPS sabiendo que no contaban con los recursos, con la solidez, que luego Medimás tuvo que ser cerrada, pero él es cómplice. Ahora viene a decir cómo el ministro debe manejar, el ministerio, los recursos cuando el sistema empieza a deteriorarse con las decisiones que él tomó en asocio o para favorecer intereses privados particulares de las EPS. Recordemos que cuando los recursos públicos entran a las EPS, ya no sabemos qué pasa con los recursos. Y esta semana la exministra Carolina Corcho hizo unas denuncias muy importantes. La exministra, por ejemplo, ha mostrado, en el caso de Sanitas, que es la EPS, que la primera EPS que fue intervenida por bueno, no, ya había sido intervenida otra EPS, Famisanar, pero ahora el escándalo, además con complicidad de los medios de comunicación,
¿Por qué con Famisanar no hicieron el escándalo que están haciendo con Sanitas? ¿Cuánta plata está moviendo Sanitas, recursos de la UPC, para que todos los medios de comunicación, políticos, se escandalicen por lo que está ocurriendo? Y es que esta semana, como lo mencioné, la exministra Carolina Corcho en una rueda de prensa mostró cómo, de acuerdo a lo que ha venido haciendo una organización civil, de la sociedad civil, que se denomina ¿Dónde está la plata?, aplicó una prueba ácida a diferentes EPS y revisó el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023, revisando la misma información que ha sido suministrada por las EPS a la Supersalud, información que es pública. Entonces, por ejemplo, lo que vemos o lo que la exministra mostró en el caso de Sanitas es que Sanitas tenía, y voy a hablar en miles de millones de pesos, Sanitas tenía 30.705.523 miles de millones de pesos, y de ese dinero pagó 26.000, digamos cerca de 27.000 millones de pesos, con un saldo de 828.000 millones de pesos, pero hay un faltante probable de 3.000 millones de pesos. Sanitas viene a decir que la intervención es un tema no técnico, sin ningún sustento, pero la información que ellos mismos proporcionan y que dicen que están quebrados y que les falta el dinero, pero sí están invirtiendo en negocios y en negocios de medicina prepagada con los recursos probablemente de la UPC, y vienen a hacer un escándalo cuando ni siquiera ellos han podido, en las cuentas que han presentado a la Superintendencia Nacional de Salud y que ha sido revisada también por la Contraloría General de la Nación, ni siquiera pueden mostrar y soportar que han hecho, han pagado, qué han hecho con los dineros que han recibido, porque muestran cuánto han pagado, pero hay unos dineros frente a los cuales no tienen ningún tipo de explicación, y ahí es la denominación que tiene esta organización de la sociedad civil: ¿dónde está la plata? Pero eso no pasa solamente con Sanitas. Nueva EPS, un faltante de 6.934 miles de millones de pesos. Compensar, Salud Total, Famisanar, Sura, Asmed Salud, Mutualser, hay un déficit de 13.203.949 millones de pesos. ¿Dónde está la plata? ¿Y por qué en este momento la Procuradora General de la Nación, en lugar de entrar a investigar estas EPS para saber dónde están esos dineros y esos recursos públicos, lo que hace es abrir un proceso disciplinario contra el Superintendente Nacional de Salud, que hizo la intervención porque necesitaba garantizar el derecho a la salud de la población, de los afiliados primero a Sanitas y luego a EPS? Y aquí también quiero hacer una claridad, y es que lo que ha venido ocurriendo con la nueva EPS, sabemos que recientemente Aldo Cadena llegó como gerente de la nueva EPS, pero es que antes Luis Fernando Cardona era el gerente durante cuántos años de la nueva EPS, pero como la nueva EPS ha sido cooptada por partidos políticos, ¿no? Sabemos que el hermano de Vargas Lleras y otros políticos estaban en la junta directiva de la nueva EPS. Pero además, otro dato: la exministra Carolina Corcho muestra, a través de cómo vamos, de dónde está la plata, que para el año 2021 se contaba con 11.300 IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y muestra cómo en esa investigación primero hay una integración vertical, ¿no? La integración vertical es cómo estas EPS construyeron sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud, pero además la ministra muestra cómo de 11.370 instituciones prestadoras de servicios de salud se concentra el pago de recursos o el gasto público solo en 537 IPS, ¿no? Y esas 537 IPS reciben recursos por 60.5 billones de pesos
en el año 2021 y cómo en el año 2023 ya no son 537 IPS las que concentran el 81% del gasto público, sino que ahora son solo 309 IPS que facturan el 76% y tienen cuentas por cobrar de 64.8, cerca de 65 billones de pesos. Pero cuando se va a ver cuáles son esas IPS que tienen estas facturaciones, adivinen quién aparece. Aparece la clínica Colsanitas, aparece, bueno, la clínica Virrey Solís, aparece, aparece Ayudas Diagnósticas Sura, aparece Centros Médicos Colsanitas, Clínica Nogales, o sea, aparecen las clínicas que están integradas verticalmente con las EPS son las que se les paga durante el primer mes y como en Colombia no hay un control tarifario, las EPS le pagan a sus propias IPS a las tarifas que ellos quieren y lo más pronto posible, mientras que se demoran 4, 6 meses, un año en pagarle a las IPS públicas. Lo que encontramos aquí es una total captura corporativa de EPS que vienen a medir la fuerza política con el gobierno nacional y cómo claramente hay un tema de corrupción en los partidos políticos, en los senadores de esos partidos políticos que prefirieron salvaguardar las altísimas utilidades de las EPS con las que les pagan a ellos por hundir la reforma a la salud. Y lo que vemos es, se debe hacer la intervención de Sanitas, se debe hacer la intervención de la nueva EPS, pero el día de ayer Compensar dice definitivamente, este es un tema estructural, un problema, una crisis estructural sistemática que no está induciendo el gobierno de Gustavo Petro, que viene de tiempo atrás y por lo tanto necesitamos que pedimos liquidación voluntaria a la Superintendencia Nacional de Salud. En eso estamos, Jairo, en este momento. Sí, Irma, pues un panorama muy bien comentado, bien explicado, y pues en conclusiones nos queda pues que la salud de los colombianos está demostrado con estos hechos, con estas cifras de por qué no hay salud para los colombianos, por qué no hay la atención en los hospitales, por qué no hay citas, por qué no, por qué toca poner tutelas y así ganen las tutelas, no se atienden a los pacientes, mueren, lo que llamamos el paseo de la muerte. Hay que registrado eso, queda evidenciado. Además, con lo que acaba de decir Edma, con lo que tiene que ver con las platas que se están desapareciendo de estas EPS que no se sabe dónde están, y que es lo que hay que explicarle a los colombianos, que la salud de los colombianos sí necesita una reforma urgentemente para que los trabajadores, y además que tienen, la plata sale también de los trabajadores para pagar estos servicios, es plata de los trabajadores que tiene que estar orientada a pagar el servicio médico, y se la gastan en otras cosas y no en la atención, que es el padecimiento de todos los colombianos y de todos los trabajadores de no tener el servicio de salud. Quiero también, de todas maneras, es bueno resaltar acá, nombrar los senadores que unieron este proyecto, son del partido de la U, por ejemplo, Norma Hurtado, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Lorena Ríos de Colombia Justa y Libre, con esos nombres, José Alfredo Marín del Partido Conservador, Nidia Blel del Partido Conservador, Honorio Enríquez del Centro Democrático, Alirio Barrera del Centro Democrático, Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Bernice Bedoya de la Alianza Social Independiente, es decir, toda la derecha, el fascismo unido aquí en contra de los trabajadores colombianos para que les preste la salud. Y a los que les generan la riqueza no tienen derecho a la salud. Sí, Jairo, aquí podríamos decir que para estos 9 senadores, el mensaje de los nuevos de los 9 senadores a la población colombiana es: la salud no es un derecho, la salud es un negocio. Eso es lo que defendieron e hicieron esos 9 senadores. Y de manera descarada, somos corruptos y hundimos esto y nosotros, o sea, aquí nadie hace nada porque nuevamente la complicidad de los entes de control
Fiscalía, Procuraduría, la Contraloría, cómo durante 3 décadas, solo hasta que llega el gobierno de Gustavo Petro, se empieza a hacer visible y a mostrar toda la corrupción que los exministros, de la que los exministros Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, todos los anteriores exministros han sido cómplices, porque esto estaba calladito, guardado. Y la molestia de la derecha, la molestia de los corruptos que han atacado de esta manera al gobierno es que los negocios se les están cayendo igual que los negocios del narcotráfico, porque venían haciendo de las suyas con los recursos públicos de todos los ciudadanos. Así es, Irma, y el otro que queda ahí es que entonces ahora la Procuraduría hacer el papel que hacía el fiscal Ordóñez. Lamentable esto para el país. Bueno, Dilma, Sí. le agradecemos mucho la participación aquí en el programa, muy buena la información. Creo que este es un tema que seguiremos trabajando porque es muy importante para todos nosotros hacerle entender a todos los compañeros profesores, a toda la población colombiana, qué es lo que es la reforma de la salud. Marlene, Marlene, muchas gracias. Jairo, sí, y Edilma también, pues un minutico, Edilma, de pronto si hay espacio, me cabe una duda. ¿Qué más se puede hacer para salvar esa reforma, Edilma? El senador Wilson Arias interpuso un recurso porque es que acá es un tema grave, la corrupción descarada de los 9 senadores. Todavía hay un recurso y a través de ese recurso podría rescatarse lo que queda claro que se necesita y es que se debata el texto de la reforma a la salud, no la propuesta alternativa que era todavía desastrosa que se estaba planteando por otro senador, no, que se discuta y se debata en el Congreso de la República el texto de la reforma, posiblemente ya no en la Comisión Séptima, sino en otra comisión, pero que con los hechos ocurridos, que se ha mostrado cómo se han tenido que liquidar cuántas EPS en el país, el gobierno de Iván Duque salía orgulloso de liquidar EPS, el gobierno de Gustavo Petro dice no las queremos liquidar, hay que intervenirlas y ya se había dicho que es necesario hacer la reforma porque hay un hueco fiscal y ese hueco fiscal, dado que se están yendo recursos, no sabemos para dónde, con la figura de uniones temporales, que no se sabe qué son esas uniones temporales y que posiblemente por esa vía de uniones temporales la plata se puede estar yendo para financiar estos partidos políticos, pues a la población colombiana, para la población colombiana, la vía que queda es que el Congreso de la República, los entes encargados de este recurso interpuesto por el senador Wilson Arias, recuperen la posibilidad del debate, todavía existe una posibilidad de recuperar de tomar este texto que entró, que fue radicado por el gobierno al Senado de la República y que se le dé un debate y si es necesario se hagan los ajustes que se requieran en ese debate político que tiene que velar por el derecho a la salud de la población y no por negocios de compañías extranjeras y por intereses particulares de 9 senadores de la República representados en los partidos políticos de derecha que se oponen a los derechos de la salud de la población colombiana. Queda una vía y esperamos que de manera pronta el Congreso, los entes relacionados con estas decisiones, tomen una decisión porque lo que estamos viendo es que esto tiene un efecto dominó y ya se había dicho la necesidad de hacer la reforma frente a la grave crisis financiera que tiene el sistema de salud. Así que así sea, Edilma, porque que se dé el debate, porque el saboteo y la sustracción de los personajes del Centro Democrático para no entrar al debate demuestra lo que son, de que no quieren a los trabajadores ni las reformas. Y a nosotros nos queda invitar a todos los trabajadores entonces para este 9 de abril, en medio de la conmemoración de las víctimas, participar para respaldar esta reforma. Esa es la otra invitación que nos queda. Sí, Edilma, y yo creo, gracias. para terminar que la derecha, o hablemos de estos partidos políticos que tú has mencionado, debemos los ciudadanos tenerlos en la lupa para las próximas elecciones. No podemos poner en mercaderes que tienen intereses particulares
los derechos de toda la población colombiana, que es lo que hemos visto de manera descarada durante un año de debate, primero en la Cámara de Representantes y ahora cuando llega al Senado la reforma, y estas personas con claros impedimentos por corrupción hunden y llevan a un archivo la reforma que necesitamos se dé para que se pueda garantizar la salud, especialmente de las zonas que están, de la población que está en las zonas apartadas y que no está pudiendo acceder a los servicios de salud que necesita. Listo, Martica, ya ahorita seguimos con el tema de la salud, Martica, seguimos Ajá. con la salud Gracias, un buen día para todos. del Vilma, magisterio. muchas Vilma, muchas gracias. gracias. Y Jairo, Muy y no, y buenas mira, tardes. la mayoría de nuestros oyentes muy atentos a tu intervención y pidiendo que todo esto se publique para que todos los colombianos lo conozcan. Muchas gracias, Edilma, Jairo, muchas gracias y que tengan un excelente día. Bueno, pues muy relevante. Seguimos con este tema tan importante, no solamente para el magisterio, sino para toda la población colombiana. Seguimos con Encuentro con la Salud del Magisterio, el nuevo modelo de salud, un cualitativo avance en el derecho digno y oportuno. Invitamos a Melba Rincón Suárez, asesora jurídica y asambleísta de la ARE. Listo, Melba, ya estábamos poniendo en sintonía lo que es el tema de hoy del magisterio, las discusiones que se dieron con el gobierno, los acuerdos a que llegaron. Entonces hemos notado que en los diferentes sectores del magisterio pues hay muchísimas inquietudes que con tu conocimiento y participación en estos debates nos aclare varias de las cosas que están rodando y que usted sabe que están en el tintero hoy en día del magisterio, como son todas esas que tienen que ver con las inquietudes de cómo hacer la transición, los medicamentos, pero lo más importante es qué es el modelo, qué fue lo que se cambió, qué es lo que esta nueva modelo después de contratación del magisterio representa para el magisterio colombiano. Ajá, Jairo, y también pues tener en cuenta que la derecha también está haciendo la intentona por acabar este modelo, ¿no? Y a pesar de las adversidades, pues se logró este nuevo modelo de salud, que me imagino que tendrá actualizaciones que hacer, ¿cierto, Melvita? Sí, señora, es un modelo que está definido, pero que también en una experiencia de más de 30 años, creo que tiene la ley 91, y nosotros veníamos en una etapa de contrataciones con uniones temporales. Entonces, a partir de este modelo, efectivamente, el modelo que retoma, ¿sí? El modelo que hace, retoma la política de atención integral que está definida por la Organización Mundial de la Salud. Eso estaba, pero estaba por allá guardado. ¿Por qué? Porque estaba intermediado. ¿Por quién? Por los operadores que nos prestaban los servicios. Entonces, con este modelo lo que se busca es un modelo preventivo, es un modelo que busca prevenir, garantizar el derecho a la salud previniendo, y además de la prevención, también la atención. Y lo más importante para nosotros los maestros es que logramos que en este modelo se integren dos cosas: la seguridad social en el trabajo, la seguridad, o sea, el control de nuestros riesgos de trabajo, con la atención médica. Eso es muy importante en este modelo. El modelo FECODE ha venido trabajando el modelo de salud desde muchos años anteriores, desde que se empezó la contratación. Los acuerdos más importantes eran el acuerdo 09 y el acuerdo 05, que consagran efectivamente cuáles son nuestras condiciones de régimen especial, porque nosotros somos un régimen especial que tenemos la UPC de atención, que para el caso del magisterio se llama UPCM, más alta del país, más que la del sistema general, más alta, y sin embargo nuestra atención tiene unos resultados desastrosos. Desastroso porque la mayor mortalidad infantil la tenemos nosotros, el mayor cúmulo de quejas en la supersalud lo tiene el magisterio, una cosa que
en un modelo especial, pues es absurdo, porque teníamos un modelo especial y la especialidad era no atendernos, gracias a la intermediación. Entonces, también tenemos que decir que la fiduciaria venía contratando los servicios médicos como lo establece la ley 91 cada 4 años. Esto también es producto, pues, de los acuerdos que se habían hecho en el Consejo Directivo del Fondo, el fondo de nosotros es el FOMAP. Por eso los maestros tenemos que empezar a diferenciar qué es una IPS, qué es una EPS, qué es una unión temporal, porque nosotros en nuestra cabeza nunca pudo caber que no teníamos ARL ni EPS, como lo tenía todo el servicio de salud. Aquí, ¿qué teníamos? Una unión temporal, que era un operador de servicios que contrataba IPS para que le prestara los servicios a los docentes, a sus beneficiarios y también activos y pensionados y sus beneficiarios. Entonces, siempre se presentaban todas estas situaciones y a uno lo llamaban y le decían, ¿cuál es nuestra EPS? No tenemos EPS, es el FOMAC. ¿Cuál es la ARL? No tenemos ARL, es el FOMAC. Y todavía los maestros seguimos manejando eso. Entonces, es importante entender que una IPS es una institución prestadora de salud, llámese clínica, hospital, consultorio, ¿ya? Es una IPS. EPS es la empresa prestadora de salud, que es la intermediaria entre el usuario y esa IPS. Es el que lo remite, el que le dice vaya a la IPS para que lo atiendan, vaya al hospital para que lo atiendan. Esas son las EPS, que es la discusión, que es muy interesante, no alcancé a oír toda la intervención de la compañera, que es la gran discusión que está en la reforma a la salud. Porque el negocio lo tienen las EPS, así de sencillo, el negocio. Entonces, nosotros tenemos una UPS altísima, compañeros. Es el doble de la UPS del régimen general. Imagínense que si a las EPS el gobierno les giraba mensualmente casi 92,000 billones de pesos para que manejaran la salud, ¿cómo será en el caso del magisterio? Gracias a Dios, en esta contratación intervino, yo digo gracias a Dios y a la providencia, sí, porque fue la intervención que hizo el presidente Petro y dijo, un momentico, vamos a revisar, aquí hay unas falencias, vamos a mirar qué está pasando con el modelo de salud, aquí se están presentando unas cosas, no se puede dar la contratación, y vino todo este proceso de cómo construir. Este modelo se construye con la participación de la fiduciaria de FECODE, ¿cierto? Y del Ministerio de Salud y del Ministerio de la ADRES. Eso es muy importante, es el apoyo técnico del Ministerio de Salud en la formulación de esta propuesta. FECODE, como siempre lo ha hecho, ha tenido contratado sus estructuradores con todos los estudios que a veces nos preguntamos qué hace FECODE la plata. Ahí se va la plata que nosotros aportamos a FECODE, en hacer todos los estudios que hay que hacer para cuando llegamos a una negociación no lleguemos en blanco, llegamos con un documento, con algo que se ha investigado. Y FECODE contrató unos estructuradores, la fiduciaria otros, y entre todos se sentaron en mesa de trabajo para elaborar esta propuesta de trabajo. ¿Qué se busca? Acabar la intermediación. Efectivamente, acabarla. ¿La vamos a acabar? No, es muy difícil. Es muy difícil que desde ahora estamos diciendo se acabó definitivamente, pero sí se han dado grandes pasos. Entonces, este modelo es preventivo, es un modelo paliativo también, porque va a atender la enfermedad, ¿cierto? Y es un modelo, perdón, que me olvidó la otra palabra. Bueno, ¿qué es lo esencial del modelo? La atención primaria en salud, que la viene peleando la Organización Mundial de la Salud, que está contemplada en la ley estatutaria, pero que desafortunadamente eso pasa por alto en todos los países. La atención primaria es una estrategia básica que desarrolla el enfoque de atención familiar y personal. ¿Qué quiere decir eso? Es que muchas de nuestras enfermedades están por el contorno, por el entorno social que nosotros tenemos. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué busca? Con tecnologías, con métodos científicos, sociales, clínicos,
poner asistencia esencial, continua e integral a las personas y a las familias. ¿Para qué? Teniendo en cuenta la comunidad, ¿no? Para lograr una alta calidad que sea efectiva, ¿cierto? Que haya un costo normal y que la prestación sea multidisciplinaria, o sea, que no solo tengamos médicos generales, sino médicos de todas las especialidades. Nosotros en el sistema neoliberal se ha desechado la medicina general y la medicina familiar, y lo que se ha trabajado siempre en el negocio es la medicina especializada. No, uno va al médico especializado cuando ya el médico general y el médico familiar han hecho un estudio de la condición en que está el paciente y requiere una atención especializada, ya sea en el corazón, en el cerebro. Entonces, hay médicos, por ejemplo, internistas que atienden todo. Entonces, este modelo que nosotros se pretende busca mantener primero la atención integral, preventiva, la atención paliativa del usuario, ¿cierto? En este caso los usuarios pues somos los maestros. ¿Qué más busca? Busca que haya una atención en etapas tempranas de la enfermedad, porque es que a nosotros, cuando nos descubren el cáncer ya está avanzado, ya no hay nada que hacer. Entonces eso, etapas tempranas de la enfermedad para controlar su avance, para evitar que eso progrese y que haya fases de mayor daño. ¿De mayor daño dónde? En la salud del usuario. Y entonces requiere más tratamientos más complejos y efectivamente más costosos. ¿Cuál es la puerta de entrada? Se mantiene la misma puerta de entrada. Este acuerdo, este modelo mantiene lo que habíamos ganado en el acuerdo 09 del 2016 y en el acuerdo 05 del 2022. Lo que hace es transformar el modelo. Y en esencia, para que lo tengamos claro, no va a haber contratación y licitaciones por uniones temporales. La prestación del servicio va a ser directa y la arquitectura principal de este servicio va a ser la arquitectura territorial. Y lo esencial de la arquitectura territorial es que el eje va a ser el municipio. Y entonces dentro de esa arquitectura territorial, en el caso de nosotros, pues será el distrito o las ciudades principales, ¿cierto? Pero lo más importante es que se van a generar nodos. Entonces nosotros a veces tenemos municipios que están más cercanos al Meta que a Cundinamarca, ¿cierto? Que hacen más. Entonces es buscar cómo acercar todos esos municipios, pero el eje central va a partir de los municipios. En el caso de las ciudades grandes, pues van a partir de las localidades, lo que aquí llamamos localidades, y en otras regiones, en otras ciudades llaman comunas. Ese es el eje principal. Y muy importante, vamos a tener unidas dos cosas que los maestros nunca hemos tenido. Es la salud y el sistema general de seguridad social en el trabajo. Nosotros nunca lo hemos tenido. En la pasada, en esta contratación que pasó, se gastaron 4 billones de pesos con empresas, uniones temporales, que no manejaban el sistema de seguridad, sino que iban a contratar a otros. Por eso a ustedes les llegaba, ¿cómo se llama? Encuesta de Belisario, baterías de no sé quién, y en los 4 años no se hizo nada. No hay un estudio. ¿Eso parte de qué? Es que mire, la ley estatutaria en Colombia de la salud es del año 2014 y no se ha desarrollado. Y lo que buscaba la reforma que hundieron estos sinvergüenzas es precisamente desarrollar la ley estatutaria. Con falencias, sí, la ley estatutaria tiene falencias, pero desarrollarla, que no se ha desarrollado en Colombia, porque en Colombia se ha privilegiado el negocio a la atención de los pacientes. Lo otro que es, la ley de riesgos profesionales, ¿de qué año es? Del 2012, compañeros, del 2012. Y lo que más hemos avanzado en el magisterio es con el decreto 1655 del 2015, que es el que tiene que ver con todo lo del sistema de seguridad social en el trabajo, que tampoco lo han desarrollado la Secretaría de Educación, ni lo ha desarrollado la fiduciaria y la previsora, y que es con lo que nosotros manejamos el cuento de las enfermedades laborales, de las enfermedades comunes,
de los accidentes de trabajo y de las, ¿cómo se llama? Invalidez, que es lo que los maestros llaman la pensión de invalidez, por cuando hay los procesos de calificación. Entonces, Sí, mira, aquí vamos a juntar todo. Yo les dejo a ver que me pregunten y yo respondo lo que sepa. Molvita, mira, Vamos a averiguar. aquí, y te cuento que aquí los que nos están escuchando, yo muy interesada con este tema, pues hay muchas, pues como muchas dudas en cuanto a la transición, pero desafortunadamente, pues el tiempo es limitado, ¿no? No sé, de pronto proponer un Facebook Live para que también estés ahí, de pronto nos aclares por medio de Renovación Magisterial. Bueno, ahí es importante esto, Lilianita. Mire, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo presentó la propuesta de acuerdo, ¿cierto? Se aprobó en el Comité Ejecutivo y fue al Consejo Directivo. Viene todo un proceso, porque acuérdense que nuestro régimen, nuestra contratación termina el 1. Entonces viene todo un proceso de qué es organizar la contratación, que va a ser de carácter nacional, ¿cierto?, que van a haber centros de atención primaria, y viene todo un proceso de transición, que es lo que más nos angustia, que es eso que te está diciendo. ¿Cuál es el proceso de transición? En este mes habrá unos procesos con los operadores que hoy tenemos, ¿cierto?, con las sedes que hoy tienen, para que haya una continuidad en la atención inmediata y casos que nosotros tenemos como cánceres, situaciones, pacientes de alto costo, críticos, todas esas situaciones, para que se vaya dando. Y viene un proceso de transición que en lo que se prevé va a durar unos 6 meses, porque ese también es un proceso que va a seguir construyéndose. Entonces no nos preocupemos, no nos asustemos de que no va a haber atención, va a haber atención. El 2 de mayo, cuando esto termine, van a haber unos acuerdos, unos convenios con los operadores que hoy tenemos. Lo que no va a haber es prórroga del contrato, ¿ya? Pero sí van a haber unos convenios para mantener todo este proceso de transición. Todo lo nuevo nos causa expectativa y nos causa miedo. Sí. Hay que entrar para poder aprender. Claro que podemos hacerlo más tarde en un Facebook Live, sí, en lo que ustedes quieran, donde vamos a mirar, incluso esta compañera de Cundinamarca ha hecho unas reuniones muy interesantes con uno de los estructuradores, que es el doctor Germán Bayona, donde él ha explicado paso a paso qué viene. Y yo creo que es muy bueno invitar al doctor para que nos siga trabajando esto, porque sí tenemos muchas dudas, tenemos muchos miedos, pero siempre le digo a los maestros, los que menos miedo debemos tener somos los de Bogotá. Imagínense las regiones donde nunca han tenido nada. Melvita. Va a haber un proceso de transición, claro. Bueno, Melvita. Bueno, Melvita, y sí, y hoy también va a estar el doctor Bayona, también pues en pocos minutos nos va a explicar. Pero Melvita, agradecerte muchísimo y decirles a todo el magisterio colombiano, nos están negando en este momento citas, medicamentos. Subamos las quejas por los diferentes medios, subamos las quejas a la página de Servisalud, a la Fiduprevisora y a la Supersalud. Porque eso es muy importante, porque es que nosotros, cada vez que va a terminar el contrato, vienen las presiones, se agudiza la mala prestación del servicio. No hay que negar una cita, no hay razón, porque el contrato se paga hasta el último día. No hay por qué negar. Tenemos el servicio hasta el 30 de abril, incluso hasta el primero de mayo, y estas quejas, y hay que exigir a donde lleguemos que nos den la cita y que nos den la atención. En el modelo que hoy está las agendas, bueno, llamémoslas ordinarias, pero también está la red alterna. Entonces, si no existe la oportunidad en la ordinaria, que abran la red alterna, pero que atiendan a los maestros, porque están en la obligación. No solo eso, porque con ellos vamos a seguir en este proceso de transición. Sí, Melvita. Melvita, tristemente nos tenemos que despedir ahorita. Gracias por tu información y seguimos entonces proponer el Facebook Live para seguir hablando de este tema tan importante, y te agradecemos inmensamente lo que estás haciendo, lo que estás aportando y tu información. Excelente. Muchas gracias, muy amables. Bueno, Melvita, que estés bien. Hasta luego. Fabio, buenos días. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Fabio, buenos días para todos los
Ya, sí, te escuchamos. Marta Liliana, buenos días. Agradeciendo la invitación aquí a Encuentros Pedagógicos y evidentemente compartir con ustedes lo que va a ser la acción más importante el próximo fin de semana, la próxima semana, perdón, el próximo 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas. El Comando Nacional Unitario, la coordinadora, bueno, donde está la CU, la CGT, la CTC y las dos confederaciones de pensionados. Adicionalmente, con la Coordinadora Nacional para el Cambio, donde hay diversas organizaciones sociales de campesinos, de indígenas, de afros, de mujeres, de jóvenes, de diversidades sexuales. Todos ellos estamos convocando a esta movilización a lo largo y ancho del país. Se trata de que sea una muy masiva, que tenga una muy masiva participación de la población, por las dos motivaciones que tiene realmente la jornada. La primera motivación es que, siendo ese el Día Nacional de las Víctimas, pues lo primero que hay que hacer es honrar la memoria de ellas. En Colombia, desafortunadamente, hemos vivido en medio de mucha violencia política. Inclusive también se conmemora un aniversario más del magnicidio de un dirigente político liberal muy importante hace 76 años, Jorge Eliezer Gaitán, un verdadero y destacado hombre político que combatió a las oligarquías liberales y conservadoras de aquella época y que también estuvo al lado de los trabajadores, especialmente en la lucha de Ecopetrol, para que Ecopetrol fuera una entidad de carácter público y fuera arrebatada del control de las multinacionales, especialmente de la Tropical Oil Company en aquella época. Entonces, se conmemora el Día Nacional de las Víctimas. El movimiento sindical es víctima de ese conflicto armado. Más de 3.353 dirigentes y activistas sindicales asesinados en los últimos 40 años. Da muestra, evidentemente, de el gran perjuicio que esta violencia política, que se ha trasladado también a la violencia antisindical, se han desarrollado y por tal motivo nos han quitado una serie de dirigentes sindicales muy, muy significativos y obviamente han perjudicado la actividad propia del sindicalismo y nos han reducido los derechos laborales y sindicales. Entonces, primero honrar la memoria de todos ellos. En el magisterio, el número de asesinados está alrededor de 1.400 personas, pues, lo cual muestra de que este ejercicio violento también se ha ejercido contra los maestros y las maestras de Colombia. Y la otra motivación que tenemos para la movilización del día martes 9 de abril está relacionado con el desenvolvimiento y el trámite que tiene en este momento las reformas sociales del cambio. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, y fue un mandato del octavo Congreso de la Central, es que debemos respaldar este gobierno y muy especialmente sus reformas sociales. 4 reformas sociales nos han ocupado a nosotros todo el tiempo, fundamentalmente. No quiere decir que sean las únicas, pero sí las más importantes para nosotros: la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma con la ley estatutaria de educación. De esas 4 reformas, desafortunadamente tenemos que contar, como ya lo contó la doctora Dilma Suárez, hundieron la reforma de salud. A pesar de que llevaba un trámite muy, muy interesante, ya había sido aprobado en 2 sesiones en la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria. Es decir, ya había tenido el respaldo de más de 96 representantes a la Cámara, en la Cámara de Representantes, y por tal motivo pasaba al Senado. Pues bien, en el Senado, en la Comisión Séptima del Senado, 9 congresistas, 9 senadores hundieron a la salud. Y con eso, pues, hundieron las esperanzas que muchos colombianos hemos tenido para que este paseo de la muerte, pues, sea superado, que es lo que realmente se pretendía con la reforma a la salud. Entonces, queremos decir que nos han dado un golpe muy duro, nos duele ese golpe. Hundir la reforma era una esperanza muy significativa, pero bueno,
Vamos a convertir ese dolor, esa desesperanza que tenemos en una fuerte movilización social y popular. Y vamos a convertir el dolor en fuerza, fuerza social y popular, para que las otras reformas, la pensional, la de la educación y la laboral, no tengan el mismo trámite que desafortunadamente ha tenido la de la salud. Pero adicionalmente estamos colgados de una nueva esperanza ahí, porque los senadores del pacto histórico han solicitado se revise esa decisión, es decir, han apelado la decisión de la Comisión Séptima del Senado. Vamos a ver si lo logran ellos, pero con la movilización social lo podemos lograr. La movilización social es un elemento de mucha fortaleza política. Recuerden que en el estallido social logramos que se hundiera y que se retirara la reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, con esa fórmula perversa que había presentado el ministro de Hacienda de aquella época, Alberto Carrasquilla, para ponerle IVA a todos los alimentos, a toda la canasta básica, IVA hasta el 19%, con lo cual se encarecía todo. Pero que adicionalmente sirvió para que se hundiera una reforma a la salud regresiva en ese momento, que pretendía entregarle todos los hospitales públicos a la red privada de las EPS. Entonces, la movilización social se puede. La movilización social es el constituyente primario en la calle, de tal manera que la invitación desde la Central Unitaria de Trabajadores, a través aquí hoy de encuentros pedagógicos, es que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotras vayamos a la movilización el 9 de abril, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Esta es una movilización a lo largo y ancho del país, están dadas todas las condiciones para ello. Inclusive el presidente de la República ha convocado a que la gente salga a rechazar categóricamente el hundimiento de la reforma a la salud y la necesidad de realizar dicha reforma. Apreciados compañeros y compañeras, maestras y maestros que nos escuchan y nos ven, todos los que se han conectado a este programa de encuentros pedagógicos, todos a la calle el 9 de abril por las víctimas y por las reformas sociales. Mil gracias, Marta Liliana, por la invitación. Buen día para todas y todos. Sí, Fabio, a ti muchas gracias y a todos nuevamente hacerle la invitación entonces para este 9 de abril para que asistamos a la movilización. Bueno, seguimos con el encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Invitamos a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Mesa de trabajo. Buenos días, Alonso. Muy buenos días, un saludo muy cordial a la mesa de trabajo, igualmente pues a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En el mes de abril, nuestro cronograma es el siguiente. Tendremos créditos por nómina o solicitud por nómina hasta el día 17, previsora, hasta el día 22, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Integración Social, FACA, Mosquera, FUNSA, Secretaría de Educación Distrital del Bichada, y hasta el día 26 podrán solicitar créditos los asociados pertenecientes a la nómina del distrito, Cundinamarca, Soacha, Copel, Colpensiones, FONSET, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Chía, Zipaquirá, Girardot, colegios, universidades y los demás convenios. Recordemos que actualmente tenemos cerca de 130 convenios. Y hasta el día 26, todas las pagadurías y los docentes particulares. Podemos solicitarlos a través de dos canales. El primero, pues, es el canal telefónico en nuestro PBX 601-348-0564, extensión 7010. En horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y todos los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Y el segundo canal, pues, es a través de forma presencial en cada una de las oficinas de nuestra cooperativa. Recordemos que en Bogotá, pues, tenemos en Gran Estación, Plaza de las Américas,
Portal 80 y en la sede principal calle 63. Al norte de la Sabana tenemos en Zipaquirá, al sur en Suacha, tenemos también en el Llano, en Acacías, en Villavicencio, y tenemos en Sumapaz, en Sumapaz, en la región del Sumapaz de Cundinamarca, en Fusagasugá. Entonces, estas son las oficinas en las cuales en forma presencial también podemos solicitar nuestro crédito. Recordarles que pues tenemos un amplio portafolio. En estos 2 meses anteriores pues, hemos lanzado 2 nuevos productos. El primero es un crédito de bienvenida para todos los docentes recién nombrados. Es un crédito hasta 3 millones por nómina, con una tasa del 1% hasta 36 meses. Y además, un cupo rotativo de 500.000 pesos. Es una forma de dar una bienvenida a todos los nuevos docentes que se vinculan en los diferentes entes territoriales. Acá es bueno aclarar que no es solo para Bogotá, sino para todos los entes territoriales que se vinculen a CANAPRO por nómina, pues van a tener la posibilidad de tener este crédito. Y igualmente se lanzó el crédito exequial, es también pues con una tasa muy beneficiosa para nuestros asociados, muy competitiva. Es un convenio que tenemos con la funeraria Gaviria y se refiere a que algunos familiares de los asociados pues no están cubiertos por ninguna póliza o por el servicio que ofrece CANAPRO. Entonces nosotros damos un crédito a los asociados pues en estos momentos tan difíciles que pueda presentar y que pues no están cubiertos por ningún servicio funerario. Este es el famoso crédito exequial. Entonces recordarles, invitarlos nuevamente a que soliciten su crédito en nuestro PBX 601-348-0564, extensión 7010, o en forma presencial. Recordarles también que todos los créditos, todos los asociados que tengamos crédito, tenemos nuestras asistencias médicas. Es importante que tengamos en cuenta que cada vez que nosotros solicitamos un crédito, estamos renovando, estamos abriendo la posibilidad de poder utilizar este servicio de asistencias médicas. Por último, invitarlos a que estén pendientes en nuestra página www.canapro.com y en las redes sociales, en la cual encontrarán pues toda la información, los beneficios y servicios de nuestra cooperativa. CANAPRO, solidaridad que hace vida. Desearles a todos un muy feliz fin de semana. Muchas gracias, muy amables. A ti, Alonso, muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y que no están afiliados a CANAPRO, afiliarse a CANAPRO. Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad, encuentro con la salud del magisterio, el nuevo sistema de salud, un cualitativo avance en el derecho digno y oportuno. Invitamos a Herman Bayona, médico asesor de FECODE, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Bueno, y un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Hace unos días en el seno del Consejo Directivo del FOMAC se votó el acuerdo que da lugar a la implementación de un nuevo modelo de sistema de salud para el magisterio. Lo primero que hay que decir es que se trata de un modelo de salud que logra un salto cualitativo en la atención de los pacientes, que permite un enfoque completamente distinto y pasamos de lo asistencial a lo preventivo, lo cual no quiere decir que se descuide la parte asistencial, es decir, que se descuide la atención de la enfermedad, que es un elemento muy sensible para el magisterio. Es un modelo que tiene como eje fundamental, digamos, la arquitectura territorial de la prestación de los servicios, que busca anexar territorios para que y municipios que a su vez van anexando otras, se constituyen subregiones y estos en regiones y luego en un nivel nacional de prestadores de servicios, constituyendo una gran red nacional de prestadores de servicios de salud que trata de resolver la gran mayoría de las dificultades o las necesidades en atención de salud de los afiliados en el territorio, lo cual
evita que las personas sean llevadas a otros lugares, pero además aumenta la oferta que existe actualmente. Se elimina de alguna manera la integración vertical a la que estamos acostumbrados y que nos obligaba a ser atendidos exclusivamente en la red vertical que tenían los operadores. Es muy importante también decir que igual se mantiene una arquitectura administrativa regional y departamental con una gran gerencia de salud por parte de la fiduprevisora a nivel nacional. Se mantiene toda la cobertura tal como venía del acuerdo 05 y el plan de beneficios, por lo cual tenemos que decir que no se desmejoró para nada lo que se había logrado en el acuerdo 05, pero sí hubo cambios por lo que les contaba de la forma en que se organiza la red de prestadores de salud. Por último, es muy importante también decir que se mantiene o que se logra consolidar la integración y la articulación entre salud y seguridad en el trabajo. Es la primera vez que un modelo de salud logra, digamos, hacer esa articulación, y estos dos componentes giran alrededor del afiliado para primero lograr mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud en el trabajo y condiciones laborales, y por supuesto mejorar los indicadores de salud del magisterio. Bueno, muchas gracias, doctor, por su intervención, y seguimos con encuentro con la comunidad educativa. Semana de avances y retos para la educación y el magisterio. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Listo. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Decirles que hay pues buenas nuevas y por supuesto también hay dificultades y retos. En primer lugar, resaltar que el lunes de Pascua se aprobó en el Consejo Directivo del FOMAC por 5-0, los 3 votos del gobierno y los 2 votos de FECODE, el ajuste al modelo de salud. Es decir, prácticamente un nuevo modelo de salud en el cual, respetando la Ley 91 y los acuerdos y avances conquistados en esta materia, el régimen especial, etcétera, se logra avanzar en un tema sustancial, iniciar en firme un proceso de reversa, paulatino, pero de reversa de la intermediación. Esa intermediación que le ha generado y ha tenido tantos estragos sobre nuestro patrimonio, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre el criterio de oportunidad, que al no tenerlo, ha afectado más la vida y la salud de nuestros familiares y, por supuesto, de los maestros y maestras de Colombia. Estaremos entrando en este momento, este mes, en las diferentes pedagogías que requiere la explicación del nuevo acuerdo que se ha suscrito y, por supuesto, el tema de la transición para que a partir del 1 de mayo se pueda prestar la atención médica como corresponde. En segundo lugar, resaltar que en materia de reforma al Sistema General de Participaciones hay un avance sustancial que se anunciará el próximo 18 de abril por parte de la Comisión de Alto Nivel del Sistema Nacional de Participaciones de Educación, en la cual ya hay una propuesta, que será la base, esa propuesta de cómo se van a recuperar entre el 2023 y el 2037 todos los recursos, más de 527 billones que le han quitado a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y en el caso de educación, más de 300 billones de pesos, y cómo recuperar esos recursos con el propósito de hacer de la educación un derecho pleno en condiciones dignas, tal como lo plantea nuestra propuesta. Y de allí para adelante, lo que sigue es esta discusión ya con los otros sectores
de los territorios y de los derechos que implica estas transferencias, salud, agua potable, saneamiento básico, además de educación, y igualmente la idea de poder radicar el proyecto acto legislativo más tardar el 20 de julio al Congreso. Y por supuesto una enorme movilización para defender la restitución de esos recursos que le han expropiado a la educación en Colombia durante estos últimos 20 y pico de años. En tercer lugar, el proyecto de ley estatutaria inicia el segundo debate. La federación ha hecho un planteamiento sobre el particular, por lo menos unas 11 propuestas para que se incluyan en esta discusión nueva, en este debate nuevo, para garantizar y fortalecer el carácter de derecho fundamental y que el proyecto de ley no se descarrile ni se distorsione como estaba planteado desde el principio. Igualmente, rechazar las actitudes de la bancada de la derecha que quiere convertir este asunto en un debate, inexplicablemente un debate contra la federación y no a favor del derecho a la educación en Colombia para toda la población. En cuarto lugar, plantear que en materia de ascensos, ya en este momento se ha logrado que más de una universidad, en este caso 2 universidades, se propongan para asumir el proceso, y en ese sentido se ha encarrilado nuevamente esta circunstancia que contribuirá a que se cumpla el cronograma, y nosotros reiteramos al gobierno que se cumpla y no se afecten el cronograma y no se afecten los efectos fiscales. Y finalmente, en materia de plantas de personal, estamos trabajando en varios asuntos. Una modificación al decreto 1850 sobre un texto que ya está presentado, unos acuerdos sobre el decreto 3020 para la modificación del 3020 sobre parámetros. En tercer lugar, una circular que estabilice las plantas y permita y no permita estas arbitrariedades que ha habido contra los niños, niñas y jóvenes y los maestros en Colombia. Y en cuarto lugar, un consolidado, lo hemos planteado al gobierno, un consolidado, donde se entregue un consolidado en la cual se nos plantee cómo está el concurso andando, dónde están los problemas, cuáles son las conversaciones con la Comisión Nacional del Servicio Civil para superarles, cuáles son las listas de elegibles superadas por departamento o por entidad territorial, y finalmente dónde no se han, en qué tareas territoriales certificadas no han publicado la lista de retén social, con el propósito obvio de proteger a los provisionales de Colombia. El próximo martes 9 de abril, por la memoria, por las víctimas y por las reformas sociales y las transformaciones que requiere la educación, todos y todas a las calles. Abrazos a todos y todas. Bueno, Miguel, a ti muchas gracias y nuevamente un saludo a todos los que nos están siguiendo en el programa. Seguimos con el Rincón de Apolonia, la violencia sexual infantil en Colombia. Muchos ojos observando, algunas veces denunciando y pocas acciones judiciales funcionando. Invitamos a Sonia Liliana Vías Piñeros, presidenta de la Comisión de Historia y docente de la sede. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Estamos de nuevo aquí, en el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. En el discurso parece que todo el mundo está de acuerdo con que la niñez y la juventud de una sociedad constituyen su futuro. Pero en la práctica, estos grupos poblacionales son víctimas de todo tipo de violencias y de abusos. Un denigrante ejemplo de ello lo tuvimos con lo ocurrido hace unos días en un hotel en Medellín. Pero de ese tipo ocurren a diario millones de situaciones donde hay muchos ojos observando, algunas voces denunciando y muy pocas acciones jurídicas funcionando. Según cifras del año pasado, se reportaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales 4.605 fueron contra niños o contra niñas y 3.690 contra adolescentes. Se practicaron 12.899 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en la primera infancia, infancia o adolescencia. Por violencia sexual se reportaron en el sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
9.705 casos contra niñas y 1.425 contra niños. Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia registraron el mayor número de ingresos. Pero así como tuvimos noticias desde Medellín, también las hubo desde Bogotá. Un caso registrado en el Colegio Ciudadela de Bosa desplegó mediáticamente la atención. En ese despliegue, muy poco se ha mostrado de las insuficientes condiciones y recursos con los cuales en los colegios públicos atendemos este tipo de casos. El número de docentes del área de orientación es mínimo respecto a la totalidad de estudiantes que se tienen en cada institución. La política multisectorial, que supuestamente articula los planes, los programas y los proyectos de las secretarías distritales, por ejemplo, la de salud, la de educación o la de integración social, no resulta efectiva. Este horrible panorama no se soluciona haciendo talleres inconexos tanto en los colegios como en los salones comunales. Tampoco llevando uno que otro fin de semana iniciativas de salud y bienestar a los barrios, mucho menos con la presencia de acciones punitivas. Se requieren empeños de más largo aliento, donde la industria cultural no romantice el abuso, donde la niñez y la juventud tengan espacios libres de violencias y de acosos, con voluntad gubernamental para defender la niñez y la juventud. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Polita, muchas gracias por la información. Y bueno, seguimos con la nota del director, Perdiendo la salud a manos de la corrupción. Invitamos a nuestro querido director Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Bueno, aprovecho. Seguimos con nuestra nota del director Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Perdiendo la salud en manos de la corrupción. Los trabajadores colombianos apostamos a una carrera para el mejoramiento social y la calidad de vida, eligiendo a un presidente diferente, alejado de la corrupción y cercano a la democracia, al cambio. Hubo una partida llena de esperanza para vivir mejor, en paz, con justicia social, en que la mayoría de los colombianos creímos y votamos por esas reformas sociales que saltaron a la luz en el seno del estallido social, que durante la pandemia fueron negadas por el entonces presidente Iván Duque, del que ahora se conocen sus actos de corrupción durante el periodo del encierro por la pandemia. Son reformas importantes y necesarias para la vida de los trabajadores colombianos. En este sentido es necesario decir que cuando se habla de trabajadores, no solo es de aquellos que se ganan el pan encima de un andamio o barriendo las calles de la ciudad. Trabajadores somos todos los que devengamos un salario, que nos tienen que afiliar a la salud y nos descuenten del salario para que nos atiendan, para que haya ambulancias, medicamentos, hospitales, clínicas, para que siempre se tenga agenda de atención médica, para que nos atiendan en cualquier hospital. Por eso nunca debe existir el paseo de la muerte, para que no se tenga que pagar más con el invento de medicina prepagada, porque de nuestro salario sale la plata que administran las EPS y su obligación es pagarle a quienes nos atienden en los diferentes centros médicos y hospitales del país. Las EPS nunca se preocuparon ni se preocupan por estos temas. Por eso siempre hay filas interminables para reclamar medicamentos. Por eso no hay agenda para citas médicas. Por eso se mueren los trabajadores esperando un tratamiento. Por eso hay que poner tutela para que lo atiendan. Y así se gane, muchos no son atendidos y mueren. La plata que nos descuentan de los salarios debe ser destinada para la atención en salud, pero se ha convertido en la caja menor de la corrupción. Los dueños de las EPS no proponen
cómo abrir más hospitales. Al contrario, por ejemplo, defienden la Ley 100 del 93, que lo que hizo fue cerrar hospitales y clínicas para que las EPS no tuvieran competencia. Esta ley, además, quita los beneficios a las personas de bajos recursos, lo que conlleva a recibir menos dinero para el funcionamiento y desde luego el colapso financiero y cierre de los hospitales, como ocurrió con el San Juan de Dios. No proponen alternativas para que la salud en realidad llegue a todos los rincones del país. No hay sino que ver que en el Senado no hubo debate, no hubo propuestas del Centro Democrático de Cambio Radical, ni del Partido Liberal, ni de los conservadores. Se limitaron a salirse de los debates, a sabotear las sustentaciones. No ven la necesidad de que la muerte no ronde más a los niños y niñas y a la población en general por falta de atención médica. Solo les importa que nuestra plata, la que nos descuentan de nuestros salarios, se quede en sus cuentas bancarias. Es muy diciente cuando los senadores del Centro Democrático salen a decir que derrotaron la reforma a la salud, cuando no debatieron la propuesta. Saben que es una reforma que beneficia a los trabajadores, que deben pagar a los que prestan el servicio de la salud directamente y no que se quede en los bolsillos de los dueños de las EPS. Queda claro que a los trabajadores, repito, todos los que vengamos salario, se nos vendrán lamentaciones vitales por este hundimiento a la reforma de la salud que ya estaba en crisis financiera sistemática y no porque llegara un nuevo gobierno. De antes, las EPS escondían las cuentas contables de donde se deduce, actúa la corrupción y desfinancian las EPS, generando, por ejemplo, que Compensar se declare inviable y pida la liquidación. Esto demuestra que el actual régimen es inviable y las consecuencias seguirán siendo para la salud de los colombianos. Así las cosas, las reformas como en el estallido social será en las calles. El 9 de abril será la oportunidad para que en medio del reconocimiento a las víctimas del conflicto se pida el respaldo a la salud y a las reformas del cambio. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, nuestro querido director, muchas gracias por el informe y seguimos con Por los caminos de Sócrates. Diógenes de Sinope, el filósofo que vivió como un perro. Invitamos a William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical ADE, y a Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la SED. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates encontramos a Diógenes Sinope, el filósofo que vivió como un perro. Diógenes nació en Sinope en el 412 a.C., una ciudad en la costa turca del Mar Negro. Tuvo en su juventud una existencia feliz, ya que era hijo de un acaudalado banquero. Vivió en Atenas y en Corinto e hizo alguna visita a Esparta, aunque en realidad era un hombre sin hogar, como muchos griegos de esa época. Fue durante su vida una figura extravagante y dado a los escándalos, es decir, un digno representante de lo que se puede llamar hoy en día la contracultura, que con ironía arremetía contra reyes y hasta simples esclavos. Los continuos reveses políticos habían hecho del destierro una suerte común para muchos que, como Diógenes, la sufrieron a lo largo de su existencia. Cabría considerarlo como un ciudadano del mundo o el primer apátrida al usar su humor para criticar esa sociedad farisaica que había hecho ricos a unos pocos a costa de la desgracia y la ruina de muchos. Su filosofía cínica. Los cínicos se caracterizaban por la total renuncia a los bienes materiales y los placeres sensuales. Diógenes llevó esta actitud a su extremo, como lo relatan las múltiples anécdotas que recogió Diógenes Laercio en sus vidas de filósofos ilustres. Un ejemplo lo presenciamos cuando en una ocasión en que Atenas se encontraba de celebración y sus calles, plazas y templos se veían coloridos con espectáculos, desfiles suntuosos,
ceremonias públicas y privadas, Diógenes permanecía acurrucado en una esquina, algo dolido por verse marginado de la diversión. Pero entonces apareció un pequeño ratón y vio cómo se comía con ganas las pocas migas que se habían caído del pan que había sido su cena. A lo cual se pregunta, ¿de qué te quejas? Mira este ratón, se contenta con los restos de tu propia comida, mientras que tú te lamentas por no poder emborracharte y comer. Entonces volvió su mirada sobre la ciudad y aunque no tenía casa, se reconfortó al pensar que la avenida por donde pasaban las procesiones la habían decorado los atenienses para que él viviera allí. Su filosofía la ponía en práctica en la vida cotidiana. Como jamás le daban limosna, Diógenes decía, la gente da caridad a los pobres y tullidos, pero no a los filósofos, porque creían que se podía ser cojo o ciego, pero nunca sabio o pensante, sobre todo con una filosofía tan incómoda para la sociedad. Repetía, observo en esta sociedad a muchos que se entrenan duramente como atletas, pero ninguno de forma sincera se entrena para ser un hombre honesto. Músicos que se afanan en templar a tono las cuerdas de su lira, cuando no saben acompasar sus pasiones al verdadero son del espíritu humano. Y hasta oradores que se llenan la boca hablando de justicia, pero pocos que parezcan ponerla en práctica. Diógenes prefería criticar el mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero. Diógenes siempre se negó a tomarse en serio los debates filosóficos de entonces, lo que le valió el desprecio y la crítica de algunos filósofos, pero esto no lo preocupaba. Lo suyo era la práctica de unos pocos y sencillos principios éticos ante los cuales los grandes sistemas filosóficos resultaban inútiles. En verdad, Diógenes debía parecer un loco a quienes lo veían en pleno verano revolcándose en la arena caliente y en invierno abrazando a las frías estatuas de mármol cubiertas de nieve. Ventoseaba ruidosamente en lugares concurridos, incluso durante una de sus teatrales peroratas. Orinaba descaradamente encima de alguien como un chucho cualquiera y hasta se masturbaba en público para escándalo de los transeúntes, a los que siempre replicaba: ojalá fuera igualmente fácil quitarme el hambre con tan solo frotarme la tripa. Pero en todas estas provocaciones había un serio trasfondo ético: limitar los deseos a las verdaderas necesidades que la naturaleza prescribe. Pues es condición de los dioses el no desear nada, ni siquiera los sacrificios con que les rinden culto. Diógenes defendió la pobreza, no por la pobreza misma, sino como ejemplo de independencia, pues para ellos no había nada más valioso que el hombre que podía vivir solo con lo justo y necesario y en completa libertad. Esa fue la piedra angular del pensamiento de Diógenes y la tomó al pie de la letra, es decir, la vivió. Las anécdotas de Diógenes. La lámpara de Diógenes. Salía de día con una lámpara prendida. Cuando le preguntaban, ¿por qué?, él respondía gritando: busco un hombre justo en la oscuridad de esta sociedad y no lo encuentro, y no lo veo. Un día fue invitado a casa de un hombre rico que no paró de hacer referencia al lujo y la limpieza de su hogar. Ni corto ni perezoso, Diógenes le escupió un gargajo en plena cara y como defensa arguyó que era el único sitio sucio que había visto para hacerlo. En otra ocasión asistió a un certamen de tiro con arco en el que participaban un joven realmente malo que no conseguía dar nunca en la diana. Diógenes decidió que lo mejor era sentarse junto a esta, después de manifestar que le parecía que era el sitio más seguro. Fue desterrado de Sinope por una acusación de falsificar moneda. Diógenes declararía que lo hizo solo para cumplir un mandato del oráculo de Delfos que le ordenaba invalidar la moneda en curso y que solo más tarde comprendió el verdadero sentido de las palabras del dios: rechazar la falsa moneda de la sabiduría convencional, demostrando la superioridad de la naturaleza sobre la costumbre. También a este respecto corrían anécdotas. Un día se pasó por la academia y viendo que Platón defendía ante sus alumnos que el hombre era un animal bípedo sin plumas, tomó un gallo, lo peló y lo echó en medio de la escuela
al grito, ahí va un hombre, Platón. Por la ciudad con su séquito, cuando se encontró a Diógenes que descansaba tumbado en la mitad de la calle, el emperador, conocedor de su fama, ingenio e intrigado por su curiosa visión de la vida, le ordenó que le pidiera aquello que más deseaba, que él lo haría realidad. La respuesta de nuestro protagonista no tuvo desperdicio. El sol. Ante el asombro de Alejandro, Diógenes le matizó su respuesta. Apártate, me tapas el sol, que es lo único que necesito para vivir. Alejandro quedó sumamente impresionado por la coherencia de Diógenes, dejando para la posteridad la siguiente frase: si no fuera Alejandro, quería ser Diógenes. Y para finalizar, sus frases célebres. El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Callando es como se aprende a oír, escuchando es como se aprende a hablar, después hablando se aprende a callar. ¿Por qué la gente da dinero a los mendigos y no a los filósofos? Y para ponerlo en práctica, la sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de adorno a los ricos. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Seguimos con encuentro con la comunidad educativa. La comunidad educativa y la institución educativa distrital Nueva Delhi se pronuncia ante las expresiones de violencia en la institución. Bueno, nuevamente entonces anuncio el titular: encuentros con la comunidad educativa. La comunidad educativa de la institución educativa distrital Nueva Delhi se pronuncia ante las expresiones de violencia en la institución. Bueno, saludamos a Miguel Ángel Pardo Romero, a Jimmy Triana, a Luis Armando Sanabria. Sí, continúa. La institución educativa distrital del Colegio Nueva Delhi. Tenemos aquí a una madre de familia que nos va a contextualizar en cuanto está pasando, y pues aquí entonces vamos a preguntarle primero a la mamá. Mamá, ¿cuál es su nombre? Nevis. Bueno, mamá, cuéntanos qué está pasando aquí en el colegio. Bueno, aquí lo que está pasando es que la directora no se quiere comunicar con nosotros los papitos y quiere poner una sola jornada, la tarde para la mañana, y la verdad eso es lo que nosotros no queremos, que ella haga una sola jornada, y ella nos está negando cupos de la jornada tarde, y eso es lo que nosotros queremos, que ella nos resuelva todo lo que está pasando aquí en la escuela. Ella puso los niños, cuarto A, cuarto B, en un solo salón con 42 niños, y aparte de eso ellos no tienen ventilación en el salón donde ellos están ahorita. Mamá, ¿qué está pasando con los docentes en este momento? Bueno, los docentes, la verdad, la directora retiró todos los docentes de la tarde, todos, y eso es lo que también nosotros estamos peleando por los docentes, porque ella dice que ellos no están capacitados y ellos tienen años acá dando clases, y sí están capacitados. Retiró una sola profesora de educación física, y ella ya lo retiró, y no están dando, los niños no están recibiendo educación física. Sí, mamá, los estudiantes también nos informan que hay docentes que están dictando tecnología, educación física, 5 áreas, y sabiendo que no están con ese perfil. Entonces quisiera que nos contextualizaras acerca de eso. Bueno, hay un solo profesor que está dando varias clases, un solo profesor, varias clases con 5 materias, un solo profesor, y esa no es la idea. La idea es que den cada área, cada profesor. Bueno, mamá, muchas gracias. Te paso el micrófono para que te despidas. Bueno, muchas gracias. Espero que nos escuchen de verdad y nos solucionen el problema que está pasando aquí en Nueva Delhi. Gracias y buenas tardes. Bueno, gracias a la mamá de Nueva Delhi por esta información, y no solamente en el Colegio Nueva Delhi, sino en muchas instituciones está sucediendo eso. Están adelgazando la jornada tarde, están limitando los cupos para llegar de una manera impositiva a la jornada única. Seguimos con Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Invitamos a nuestro secretario general de la ADE, Andrés Ballén.
Informe Capital, la actualidad del Magisterio bogotano. Andrés, buenos días. Hola Marta, muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. En el informe de esta semana quiero comentar dos cosas principalmente. Tuvimos las reuniones de los comités sindicales locales del mes de abril, unas reuniones bastante importantes para la democracia sindical, teniendo en cuenta que se realizaron las elecciones de los comités coordinadores. Este es un paso muy importante para que haya no solamente representatividad de los maestros y maestras en los comités, sino para que haya pluralidad de miradas y sobre todo para que podamos ejercer la defensa de la educación pública de la ciudad y la defensa de derechos laborales, aparte de hacer el trabajo correspondiente a mantener promover el bienestar de las comunidades educativas y pues hacer todo lo relativo a la vida sindical. Eso fue muy importante. Solamente quedan un par de comités sindicales por realizar su elección, pero para nosotros como organización pues eso nos fortalece y sobre todo da garantías de participación en los territorios. En segundo lugar, hubo una manifestación conjunta entre el sindicato mayoritario que reúne docentes, directivos docentes, administradores, administrativos, que es la ADE, el sindicato más representativo, más importante y más numeroso del país en el ámbito de la educación, y el sindicato de directivos docentes y orientadores, SINDOIC. Este comunicado conjunto tiene un propósito y es poner en evidencia los desajustes, la crisis de la educación en la ciudad y hacer un llamado a la Secretaría de Educación para que atienda este clamor de las comunidades educativas. Básicamente este comunicado, este pronunciamiento conjunto trata acerca del cuidado de la vida, el factor humano, la necesidad de cuidado por parte de esta entidad hacia las personas que estamos permanentemente en las comunidades educativas, quienes hacemos parte de la vida escolar, que somos tan importantes y que somos vulnerables a la vez a todas las situaciones de violencia, el deterioro de los ambientes escolares. Ya ustedes conocen diferentes episodios acontecidos, como por ejemplo la violencia en contra de los maestros y maestras en el Colegio Ciudadela Educativa de Bogotá, en donde trataron de entrar por la fuerza a las instalaciones del plantel educativo para realizar, en realidad atentaron contra parte de las instalaciones de este colegio, pero además pues, las amenazas contra su cuerpo docente. Ahora rechazamos la violencia no solamente externa sino interna y en ningún momento promovemos acciones violentas en contra de niños, niñas, ni somos ni auspiciamos ningún tipo de maltrato, de acoso, de violencia. Todo eso lo condenamos, pero también exigimos que haya esa defensa de lo público y el bienestar de la comunidad educativa. Por otra parte, pues eso para decir, reclamamos acciones contundentes de la Secretaría de Educación para que se viva en paz, para declarar la escuela territorio de paz. Eso implica para nosotros tener en cuenta instancias locales como los comités operativos locales de prevención y solución de conflictos, la atención de las situaciones convivenciales críticas, que haya una revisión y que haya claridad de los protocolos para el abordaje de ese tipo de situaciones. Reclamamos acciones institucionales y administrativas para garantizar los presupuestos para la educación. Sí, Andrés. Nosotros en ese comunicado, Marta, manifestamos que no es posible que sigan diciendo que hagamos más con menos y que en Bogotá hay una educación que te responde cuando el recorte presupuestal afecta la vida institucional. Reclamamos también mantener el carácter público. Dime, ¿tienes alguna pregunta? Sí, qué pena contigo, Andrés. No, lo que pasa es que estamos muy limitados de tiempo. Entonces... Bueno, permíteme, ya termino acá. El carácter público de la educación en Bogotá es bastante importante, teniendo en cuenta que hay una directriz muy clara de mantener los colegios en concesión, de compensión, y la verdad
nosotros clamamos que haya que la educación pública y los presupuestos sean administrados directamente por el Estado. Reclamamos que la comunicación sea directa, que sea efectiva, que se mantenga en todo momento entre las organizaciones sindicales y la administración distrital, y que la administración desmienta todas esas informaciones falsas que hay sobre lo que acontece en los colegios. Nosotros denunciamos un desprestigio sistemático de los medios y de sectores políticos en contra de la educación pública en Bogotá y de los colegios oficiales, porque esto lo único que hace es alimentar esas declaraciones de que la educación contratada es lo mejor, y la verdad reclamamos que en lugar de que los presupuestos vayan para el sector público, fortalezcan la educación, perdón, que en lugar de que la plata se vaya para lo privado, que se fortalezca el público. Entonces, con eso, nosotros reclamamos que se atiendan las necesidades manifestadas en los pliegos de peticiones, y que aparte coyuntural haya un diálogo permanente. Hay que atender la coyuntural, pero hay que atender esas necesidades plasmadas en los pliegos de petición. Sí, Dejo hasta ahí, Marta, gracias, buen día para ti. Bueno, a ti, muchas gracias, Andrés, por el informe. Y bueno, seguimos por último con el encuentro con la comunidad educativa. Invitamos a Cristian Rentería, él nos va a hablar acerca del sistema maestro en 2 minutos. Cristian, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Cristian, tenemos solamente 2 minuticos. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar acerca de la nueva resolución que salió el 27 de marzo de este año, teniendo en cuenta que esta resolución da unos cambios bastante de fondo al nuevo sistema maestro, ¿sí? Hace un mes, compañeros, a nivel nacional, pasamos más de 217 observaciones precisamente al borrador de esta resolución, de este acto administrativo. Ninguno de ellos pues fue acogido. Sin embargo, al leer esta última resolución, pues podemos encontrar varios detalles, ¿sí? Que pues en otro espacio creo que podemos afianzarlo. Primero, un llamado a los compañeros provisionales que vamos a estar muy pendientes de cómo va funcionando este nuevo sistema maestro, ¿sí? Teniendo en cuenta que existen 4 líneas de acceso, ¿sí? Vamos a hablar primero que se le vuelve a dar a las entidades territoriales la responsabilidad del manejo de sistema maestro, pero ojo, manejo en cuanto a qué, a la verificación de los requisitos, en cuanto a las vacantes que se reportan, respecto a los agendamientos, a la revisión de las mismas. Hay otra parte que también cambia, que en aras de garantizar el acceso y la permanencia de los maestros constantemente y no vulnerar el derecho a la educación a los chicos, a los estudiantes, se le está dando un 10% a los jóvenes que salen de las normales, que están entre los 18 y los 28 y los 25 años, para su parte del primer empleo. Entonces, es importante decir, ¿sí?, que ese 10% de las vacantes que se van a estar ofertando por sistema maestro va a ser exclusivamente para esos jóvenes que van a estar con el primer empleo. También es importante tener en cuenta que aquí se va a tener va a ser muy importante la experiencia, ¿sí? Y la experiencia del docente no solamente en cualquier ente territorial, sino en los lugares donde ha estado, lo que se llama el arraigo. ¿Por qué razón? Porque acontece que, de acuerdo a la circular 014 que emitió el MEM, ahorita cuando se dio todo el proceso del concurso docente, teniendo en cuenta que Bueno, creo que es problemas de señal de Cristian. Bueno, un saludo para todos, un saludo a todos los que nos están escuchando.
será en una próxima oportunidad que escuchamos a Cristian en cuanto a lo del sistema maestro. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a Carlos Chacón. Y recuerde, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook Live de Renovación Magisterial. Quien les habló, Marta Liliana Puentes. Y no se les olvide, por la memoria, las víctimas y las reformas sociales, a las calles este 9 de abril. Chao, chao. Un feliz día. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.